La Fórmula 1 llega a su parón de verano y lo hace dejándonos un gran premio que para muchos ha sido uno de los mejores de la temporada, con un nuevo doblete de McLaren y polémica estratégica incluida que ha dejado a Norris a solo 9 puntos de la primera posición que ocupa Piastri en el Mundial, con una misteriosa caída de rendimiento de Ferrari, de Leclerc, y la mejor carrera de Fernando Alonso con Aston Martin esta temporada. Así que no me enrollo mucho más en esta intro, por lo que bienvenidos a Smooth Operators, bienvenidos al post del Gran Premio de Hungría. Algunos se habrán dado cuenta que no está Jordi conmigo acompañándome, algunos se habrán dado cuenta que esta vez he hecho yo la introducción, llevaba mucho tiempo sin hacer este clip de 30 segundos y ha costado un poco más tal vez de lo esperado. Y tengo conmigo aquí, ya que no ha podido estar Jordi, a una persona que ya estuvo para comentar uno de los peores grandes premios de esa temporada, que fue el Gran Premio de Mónaco. Y esta vez, por suerte, vas a tener la oportunidad de comentar uno de los quizás mejores. Vamos a también hablar de esto, porque mucha gente lo cataloga como uno de los mejores. Ya sabéis que la gente, nuestra comunidad, puede dar su opinión sobre qué piensa en este Gran Premio, pero me gustaría también que dejaras tu opinión sobre qué te ha parecido este Gran Premio de Hungría. Hamilton, por cierto, que se me ha olvidado mencionar. Es un nombre muy adecuado para el fin de semana que hemos tenido con Hamilton. Sí, sí, sí. Y me da sensaciones encontradas porque, como has dicho, ha sido un fin de semana entretenido, una muy buena carrera, pero, joder, me ha dejado con una sensación que me parece que se me retira Hamilton. Pero sí, sí. Me ha gustado volver a ver el juego de estrategias. Me ha gustado, así como soy Hamilton, también soy detractor de Verstappen, así que me ha gustado verlo tan atrás. Para mí lo ha tenido todo. Y lo mejor de todo es cómo nos deja para lo que viene a partir de ahora. 9 puntitos, casi se van los dos fuera, casi se repite lo de Canadá, pero no ha pasado. Y bueno, y tengo que reconocer también que en este fantástico fin de semana tengo que darle un 20 de 10 a Alonso, que a mí me ha recordado, ya lo hablaremos después, pero me ha recordado un poco a los Lotus con Raikkonen, que era gran fan también, así que un fin de semana estupendo. Me ha gustado mucho, la verdad. Estoy de acuerdo contigo, que se nota mucho cuando entra la parte estratégica en esta Fórmula 1, cómo mejora exponencialmente. Venimos precisamente de un Gran Premio de Bélgica que en esta lista ya lo podemos posicionar después de que la gente votara la semana pasada y está ahí abajo. No ha salido como el peor Gran Premio de la temporada, sino que está por encima de Mónaco, está por encima del Gran Premio de Japón, que yo no lo hacía tampoco tan malo, pero bueno, la gente habló en su momento y lo puso ahí. Luego tal vez a final de temporada abrimos una nueva encuesta, ¿sabes? Para reorganizar estos últimos. Pero eso, el Gran Premio de Hungría por ahora todavía sigue votando gente y de hecho no está actualizado. Ahora, de las últimas 2 horas no he actualizado el resultado. Así que ahora mismo está como candidato, como el tercer mejor Gran Premio de la temporada. Vamos a ver si da para que remonte, para que supera el Gran Premio de Gran Bretaña y Gran Premio de Canadá, que ahora mismo son los que están más arriba en esta votación. Pero estoy de acuerdo contigo, la estrategia le da ese picante a esta Fórmula 1 aburrida en muchas cosas, y pese a ser un circuito en el que es difícil adelantar, esa diferencia de neumático nos ha dado una carrera interesante, esa diferencia de neumáticos nos ha dado estrategias distintas y nos ha planteado distintas narrativas, como le gusta decir a Jordi, tanto esa lucha con Piastri, Norris, la caída de Leclerc cubriéndose de Piastri, los problemas de Verstappen por intentar recuperar alguna posición que, bueno, no ha salido muy bien la cosa, y esa carrera estratégica que ha hecho Fernando Alonso también, que vamos a ir comentando. Pero antes de entrar en ir comentando equipo por equipo, repaso rápido de cómo queda el Mundial después de este Gran Premio de Hungría. Poco cambio por arriba, más que McLaren ampliando más su distancia con los de detrás. Yo creo que ahora mismo ya es impensable imaginarse que McLaren no gane este Mundial de Constructores. Donde sí que ha habido un salto importante es lo que ha conseguido Aston Martin con este resultado, que es recuperar 2 posiciones ganarlas en el Mundial de Constructores, en la clasificación, siendo el sexto equipo a 18 puntos de Williams, un Williams del que sé que también vas a querer hablar, como representante de Carlos, del fandom de Carlos Sainz, tal vez.
Sí, y que deja la pregunta en el aire de ¿y si fueran bien? ¿Podrían superar a Red Bull? Yo creo que este año habría sido su oportunidad si no fueran en pendiente hacia abajo estrepitosa, porque se les va a hacer larga la temporada. Pero a mí me deja esa pregunta de ¿y si fueran bien? ¿Podrían acabar cuartos? Ya. Bueno, luego lo comentamos y luego por parte del Mundial de Pilotos lo que decíamos antes. Pese a que Norris y su irregularidad muchas veces parecía que habían dejado sentenciado y que Piastri iba a ganar este Mundial, pues nos vamos a este parón con solo 9 puntos de diferencia entre ellos dos. Luego sí que es cierto que ya Verstappen está quedando muy atrás y de hecho ha sido uno de los temas de conversación en ruedas de prensa entre los pilotos de McLaren, que Piastri decía que la cosa era entre él y Norris, luego Norris seguía abriendo la puerta a que Max apareciera en algún momento en el Mundial, cada uno diplomático a su manera. Y ningún cambio por aquí en lo que se ve en esta clasificación, en este top 10, donde sí que ha habido un salto es si comentamos toda la clasificación, que aquí señor Google siempre nos ayuda. Ya vemos que Alonso está solo a un punto de empezar a aparecer en esta gráfica que sube la Fórmula 1, porque está solo un punto de superar a Esteban Ocon después de este inicio de temporada complicado que ha tenido para empezar a sumar puntos. También hay que decir que el que está también a solo un punto de superar a Ocon es Stroll, que ha tenido un fin de semana también muy positivo en general. Gran piloto. Así que, Gran piloto. gran piloto. Así que si quieren empezamos con McLaren. Como siempre vamos repasando por orden de Mundial de Constructores y también ha sido campeón este fin de semana, doblete nuevo de McLaren, como decíamos. Un McLaren que sorprendió un poco no llevándose la pole, pero luego el domingo, pues digamos que ha conseguido esta victoria también sumado a lo que comentaremos luego de Leclerc. Pero eso, quiero que me digas tú, ¿cómo has visto estos McLaren y cómo has visto Piastri, cómo has visto a Norris? Y algunas cosillas más que podemos comentar sobre cómo llegan, cómo ha sido su fin de semana. Yo los veo como toda la temporada, bastante intratables. Que por una parte, pues bueno, da cosa volver a ver ahí a dos pilotos del mismo equipo siempre arriba, pero doy gracias a ello también, porque si no, qué campeonato más aburrido tendríamos. Esas últimas vueltas que nos han dado en este Gran Premio, que casi se vuelven a dar, es vidilla, es vidilla. Los veo tan inconsistentes como siempre. Yo no apostaría por ninguno de los dos, la verdad. Pero por suerte tienen el mejor coche, entonces uno de los dos saldrá. Porque cuando crees que Piastri va a ser el ganador, te aparece Norris. Cuando crees que es al revés, te aparece el otro. Entonces, la verdad, así como van, no sé, son capaces de llegar igual que Hamilton y Verstappen en, en el año fatídico para los fans de Hamilton. Pero bueno, a McLaren lo he visto como equipo, lo he visto, el coche bien, pero como equipo lo he visto mal. Y como prueba la cara de Piastri al final con su estrategia, que yo creo que con lo frío que es, alguna cabeza ha rodado cuando se han cerrado las puertas y han empezado a hablar ellos internamente, porque la han clavado con Norris, pero con Piastri los pobres le han hecho una buena jugadita, la verdad. Pero bueno, estoy contento de haber visto que Norris sabe no salirse, centrarse en ser rápido, como sabe ser, porque si no, no estaría ahí. Y bueno, han estado bien en su línea. Bueno, Norris puede que se haya centrado en no salirse, que un poco sí que se ha salido. Lo que no se ha centrado es en salir bien, porque vuelve a tener una de esas salidas de Norris en las que sale tercero y de repente está quinto en la segunda curva, que también es mucho mérito de la salida que hace Alonso y que Norris se ve atascado un poco detrás de Piastri y tal vez pierde algo de velocidad en esa salida, pero de nuevo se suma otra mala salida de Lando Norris, que bueno, es una estadística ya un poco problemática que hemos comentado más de una vez. A mí me recuerda un poco a, a MotoGP cuando estaban Lorenzo y Rossi, que a Lorenzo era muy bueno, pero siempre se caía o siempre la liaba y le tuvieron que hacer ir al psicólogo
para que mejorase y luego empezó a ganar. Entonces, a lo mejor, no sé si vaya a Norris, pero a lo mejor le iría bien, la verdad, porque sí, siempre le pasa algo, pero al menos digo, en sí, se ha salido alguna vez, pero bueno, no ha sido estrepitoso, ya ha podido hacer su trabajo bien, digamos. A nivel de la estrategia, sí que es cierto que salió Andrea Stella hablando del tema estratégico, porque sí que es cierto lo que decías tú, al final le dieron la estrategia buena a Norris y le dieron la mala a Piastri, y eso ha generado cierta controversia de si el equipo estaba favoreciendo más a un piloto que a otro. Eso, ha salido Stella hablando del tema y decía que al final ellos originalmente tenían pensado ir a 2 paradas para los 2 pilotos, pero en el contexto de la carrera en ese momento, con un Norris que tenía también, que se le había colado Russell en medio, con una pista con una temperatura que iban bajando, empezaron a ver que ir a una parada era algo real y realmente era la única posibilidad que tenía Norris para no verse embotellado al entrar por un Alonso y luego otra vez por Russell. Entonces, se fue como adaptando el equipo a esa posible estrategia en el momento. Y el problema es que cuando se dieron cuenta ya habían hecho el undercut con Piastri para atacar a Leclerc, porque originalmente, ya lo dijo por ejemplo Mario Isola de Pirelli el sábado, que 2 paradas era lo más evidente viendo la degradación que habían visto el viernes. Pero como decía, la pista evolucionó mucho. Ya lo vimos propiamente en la clasificación, como la pista evolucionó a peor en la propia Q3. Y esto en carrera pues ha afectado a que se gestionara mejor los neumáticos y Norris pudiera exprimir muchos más estos neumáticos duros y al final tuviera él la estrategia buena, pese a la mala salida que tuvo Norris. Y hemos tenido este final, que la foto creo que es esta, la foto donde casi está el podio de Alonso. Hay dos casi podios de Alonso en este post de Hungría que vamos a comentar. El otro es con Russell y Leclerc. Y lo último que quería comentar de McLaren, que ha sido interesante, ha sido la tendencia este fin de semana a nivel de cambios en los monoplazas. Ya lo hemos dicho, ya lo dijimos después del Gran Premio de Bélgica. No van a haber grandes paquetes de actualizaciones de ningún equipo y ya lo único que vamos a ver son estas adaptaciones a cada circuito. Y aquí una interesante ha sido que todos, que ya se preveía, han recuperado sus alas traseras del Gran Premio de Mónaco, estas alas traseras con mucha más carga aerodinámica, y McLaren precisamente pues esto ha traído exactamente la misma especificación que había traído en Mónaco, que lo que he hecho ha sido hacer esta comparativa para las vueltas de clasificación de cada equipo y que se vea un poco en qué parte, en qué zona era más rápido cada coche o cuál era la velocidad mínima más buena y más mala de cada equipo en distintos tipos de curva. Es decir, McLaren, por ejemplo, era el más rápido en todo lo que tenía que ver con curva media y curva rápida, pero sin embargo, como se ve aquí en recta, era el que menos velocidad punta tenía. En las 2 zonas rectas que hay prácticamente en el circuito, era el que con menos punta llegaba al final. Sin embargo, Ferrari iba algo más descargado, llegaba con más velocidad punta, sacrificaba un poco más esa velocidad media. Aquí, para que veamos un poco los compromisos y como siempre decimos, no, el McLaren sufre con velocidad punta, pero luego en curva va mucho más rápido. Pues bueno, aquí era un poco para hacer esta comparativa. Y luego estaba el Aston Martin, que estaba ahí, no estaba muy lejos de la pomada, porque al final hemos tenido una clasificación extremadamente ajustada, como comentaremos luego con Leclerc, pero Aston Martin, que luego hablaremos de esto, pues sufría mucho más, por ejemplo, en curva rápida. Entonces, he hecho esta comparativa que, bueno, vamos a ir rescatando a lo largo tal vez de este post. Y creo que en líneas generales no queda mucho más que comentar de este fin de semana de McLaren, porque creo que el pastel está en este segundo equipo que vamos a hablar ahora, que tenemos mucho que decir de los 2 pilotos. Estamos hablando evidentemente de Ferrari, que sigue segundo en el Mundial de Constructores, un Ferrari que después del sábado, con esa pole de Leclerc, parecía que con esta modificación de la suspensión trasera pues se había reavivado el coche, pero sin embargo ha terminado todo como viniéndose abajo las últimas 20 vueltas, Leclerc sufriendo. Evidentemente estoy hablando del lado de Leclerc. El lado de Hamilton ha sido triste desde el sábado mismo ya, y luego hablaremos de las declaraciones. Pero ahora mismo quiero centrarme solamente en Charles Leclerc. Charles Leclerc, a mí yo siempre me ha gustado llamarle un poco el quejica de la parrilla. Y quiero dejar al lado a Hamilton, que a veces se queja, pero es un poco falso, porque luego te saca el martillo o al menos lo hacía. Pero yo a Leclerc, cuando no le salen las cosas, siempre lo he visto como que empieza a verbalizar mucho por la radio, se queja mucho, se empieza a meter a veces con el equipo, que es lo que ha pasado.
Y ese misterio que ha dejado de qué es lo que estaba pasando, ostras, da mucho que hablar, ¿eh? Que si sale uno diciendo que es chasis, luego se puede intuir que era cosa de reglajes. Luego también en las declaraciones sale Hamilton diciendo que, bueno, de lo que se lleva quejando desde hace tiempo, que si es la parte trasera. No ha quedado claro muy bien qué era. Luego te sale Russell diciendo que podría haber un coche ilegal otra vez. No sé, mucha controversia y mucho misterio, pero la verdad es que en la última parte de la carrera el rendimiento, uf, ha dejado mucho que desear, ¿eh? O sea, todo lo que había ganado durante el 95% del Gran Premio Sí. se ha ido al traste, vamos. O sea, espectacular. Y bueno, luego también ha dejado la otra acción que casi le da acerca a Alonso a la ansiada victoria o podio en este caso con Russell, que otra vez ha sacado sus movimientos cuestionables que sacaba cuando estaba con Sainz, que bueno, para mí la sanción, y más viendo la que le ha caído a Hülkenberg por ese movimiento milimétrico en la salida, para mí ha sido poca, sabiendo de lo que habría podido pasar, digámoslo así. Mira, yo te iba a decir lo mismo. O sea, a mí la maniobra me parece de un piloto que está completamente desquiciado en ese momento. Luego hablaremos el de la radio porque podemos comentar un poco todo el tema de la radio en concreto, pero vamos a hablar de la maniobra. Yo también pensaba que la sanción iba a ser superior. Y 5 segundos se me ha quedado corta. Sobre todo, es que nunca olvidaré que metieron 20 segundos a Alonso por generar aire sucio a Russell. Entonces... Pero es lo de siempre. En esta Fórmula 1 nunca sabes cuándo van a pensar si la sanción que deben poner afecta o no, porque claramente cualquier sanción que pusieran en ese momento en cuanto a posición no le iba a afectar. Y podrías pensar, bueno, como no le va a afectar, a lo mejor le meten un poquito más. Y en cambio, en otras veces, dependiendo del piloto, como diría Alonso, a veces podrían decir de si es inglés o no, o si es el mimado o no, le meten otra. Pero sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, haciendo el símil con lo que le han metido a Hülkenberg, que cuando han metido la cámara, yo decía, yo no sé dónde han visto que se movía, porque a lo mejor la rueda, no sé, ha sido un poquito de viento. Y en cambio luego ves a Leclerc que casi hace que Russell se lo coma con patatas y nada. O sea, Es que a mí me recordó un poco, no ha sido igual, pero creo que fue Schumacher con Barrichello en 2011 o 2012, que también pero fue cerrándole contra el pit y eso sí que fue bastante más bestia. Pero me ha recordado un poco a ese cambio de maniobra en mitad de la frenada. Y yo, sinceramente, pensaba que la sanción iba a ser mayor, aunque como tú dices, había mucha distancia con Alonso. Hubiese tenido que ser mucho para realmente hubiese algún cambio en la posición. Entonces, como decía, a mí también me ha parecido que era una maniobra de un piloto que estaba desquiciado en ese momento y aquí ya volvemos a la super parrafada que manda Leclerc por radio al equipo. Que no sé si te has fijado, no entraba. O Sí, sea, a mí me ha costado seguirlo porque no entraba. O sea, imagínate lo centrado que estaba en conducir. No, sí, la parrafada es espectacular y cuando la meten por pantalla dices, espero que esto se quede un par de minutos y haga scroll, porque no da tiempo a leerla, pero bueno, la tenemos aquí, es este momento en el que Leclerc se queja y dice que es muy frustrante el coche, que hemos perdido toda la competitividad y que él hubiese encontrado alguna forma mejor de solucionar el problema o de manejar esta situación y que ahora el coche es inconducible. Son frases un poco como fuera de contexto, no sabemos muy bien si venían a raíz de una conversación anterior o una conversación precarrera o alguna decisión precarrera. Entonces, claro, aquí ya entramos en el terreno de la especulación de qué ha podido pasar, porque realmente hay como dos teorías, ¿no? Venimos primero con un Ferrari que consigue esta pole, una de las clasificaciones más ajustadas que hemos tenido esta temporada, con 6 pilotos en 10ª, que también el circuito se presta a ello, y sobre todo tenemos un Charles Leclerc que para mí el sábado dio un golpe de autoridad sobre la mesa, superando a los dos McLaren, unos McLaren que venían muy fuertes todo el fin de semana y que parecía que iban a dominar todas las sesiones, y de repente en el último stint la pista desmejora,
la pista va empeorando porque las temperaturas cambian, empieza a correr viento y parece que a McLaren le afectó algo más, y sin embargo Leclerc pues consigue marcar esta pedazo de vuelta, superando por 26 milésimas a Piastri, 41 milésimas a Norris y 50 milésimas a Russell. Es que esto es súper ajustado todo, va a milésimas. Llegamos a como decíamos, la carrera, y parecía que todo estaba controlado, ¿no? Los dos primeros stint le cubren a Piastri, perfecto, mantenía ritmo, tenían un poco más de degradación, decía Leclerc, pero estaban fuertes, y entra la maniobra esta de McLaren en la que engañan a Ferrari para que entre, como que van a hacer el cambio, Ferrari entra para cubrir la posición, Piastri alarga el stint 6 vueltas y sale Leclerc y sucede todo esto. Vale, ahora empezamos con las dos teorías. Y ya que cada uno decida qué es lo que cree que ha pasado, porque nosotros realmente no lo sabemos y no sé ni siquiera si lo sabe Ferrari. Y si lo sabe Ferrari, creo que no lo van a decir. Entonces, porque sí que hay cosas que nosotros podemos ver a partir de la telemetría y a partir de radios que se han ido, bueno, compartiendo con el piloto. Y una de ellas realmente es importante, que es a partir de la vuelta 8, creo que es, le dicen a Leclerc que cambie, perdón, se está aquí reproduciendo el vídeo que cambie el modo del motor. Es decir, a partir de la vuelta 8, lo que se ve en la telemetría, en la data de Leclerc, es que a final de recta el Ferrari deja de dar potencia. Entonces pasa de dar 291 km por hora a final de recta a 280 km por hora a final de recta. Y lo mismo sucede en la otra zona rápida, que era la que se estaba reproduciendo aquí en el vídeo, que es antes de la curva 4, de esta curva rápida, que es la curva 4, en este pequeño tramo que también se superan los 280 km por hora. Entonces, básicamente lo que se dice es que Ferrari puede haber vuelto a tener problemas con el desgaste de la plancha del suelo. ¿Y por qué hacían esto a final de recta? Porque al final la carga aerodinámica te va aumentando con la velocidad, y al aumentarte la velocidad te va a aumentar la carga aerodinámica, te comprime el suelo y esto reduce la distancia y hace que haya este desgaste de la plancha. Entonces, una solución que puede haber estado usando Ferrari era esto, se decía, y de hecho se le comunicó también por radio a Leclerc que dejara de atacar tanto el piano en la curva 11, que era una de las curvas más rápidas también del circuito, y de hecho se podía ver cuando Russell le está atacando, se veía que Leclerc iba atacando un poco menos los pianos en esa zona. Entonces, como que sí queda a pensar que sí que estaban gestionando este desgaste de la plancha. Y aquí entra lo del tercer stint, las posibles quejas de Leclerc, que es algo que se dice que hasta Vasser ha reconocido que lo han estado haciendo en algunas carreras, que es aumentar la presión del neumático. Al aumentar la presión del neumático es una forma de aumentar la rigidez vertical del monoplaza y también subir la altura, que es un poco este dibujito de aquí. Normalmente tú quieres tener una presión como óptima, donde tu contacto con la rueda es perfecto y tienes un grip de la leche. Si vas con baja presión, pierdes grip. Y si vas con más presión, pues lo mismo, se te concentra mucho más la zona de contacto en la zona del centro y tienes sobrecalentamiento y problemas de gestión de neumáticos. Y esto podría encajar con lo que decía Leclerc de que el coche era inconducible, que cada vuelta pasaba una cosa distinta, etcétera, etcétera. Y encaja también con lo que ha señalado Russell, de que algo estaban haciendo porque si no se iban a encontrar otra vez con un coche ilegal. Entonces tenemos una data que cuadra, una telemetría que más o menos encaja con el discurso, las declaraciones de Russell y las declaraciones enfadadas de Leclerc. Eso por un lado. Yo creo que ahí Mercedes tiene más información, porque si no, no lanzas esas acusaciones porque sí. Pero bueno, ya veremos si va saliendo más cosas. Pues no lo sé. Y entonces aquí entra la segunda parte de esta historia, que es lo que se ha dicho desde Ferrari post-carrera, que es Frédéric Vasseur diciendo: sí, el tema de la plancha ha sido un problema en otros grandes premios y lo hemos tenido que gestionar y nos hacía perder un par de décimas. Sí, el tema de la sobrepresión de los neumáticos lo hemos tenido que hacer y también nos ha generado alguna pérdida de rendimiento, pero solía quedar en 2 décimas, 3 décimas. Aquí estaba pasando algo raro en el monoplaza y señalaban a que algo en el chasis no estaba roto. Y han señalado a un problema estructural / mecánico en el chasis que no han sabido definir. Y Leclerc, en las declaraciones posteriores, ha salido justificando esta radio diciendo que él pensaba que es que habían tocado algo del coche, podía ser o esta presión de los neumáticos o el ala delantera, porque también la ajustan rápidamente en los pit stop cuando cambian los neumáticos para adaptar la carga aerodinámica a estos nuevos neumáticos, a este nuevo agarre. Y
y que creía que era algo así, pero que luego la han revisado y que era algo del chasis. Entonces, a mí toda esta parte me parece como discurso articulado y que realmente sea lo otro. A mí se me viene a la cabeza el año pasado y el Stop Inventing Guys. Pues puede ser, puede ser. Yo, sinceramente, creo que es más lo primero y es preocupante porque al final Ferrari lleva 2 semanas vendiendo que con esta nueva suspensión trasera, esta modificación que ya hemos comentado más de una vez, donde han cambiado los anclajes y donde han ajustado la suspensión trasera de alguna forma internamente que evidentemente no sabemos, y que con esto habían solucionado este problema del desgaste de la plancha y que... Porque al final esta suspensión trasera pues te ayuda a esta compresión, a controlar esta compresión que decíamos antes. Y claro, la comprensión de ese sistema tampoco les iría mal, ¿eh? Sí, pues a lo mejor empieza por ahí. Y claro, a raíz de esto, dices, uy, si con esta solución no está siendo suficiente y seguís sufriendo, sabiendo que no vais a desarrollar nada más a lo largo de esta temporada, porque ya lo han dicho, 2026 ya está en la cabeza de todo el equipo y se va a traer detallitos específicos para algunos circuitos. Pues esto ya sería preocupante reconocer públicamente que esta solución no ha sido suficiente, porque sería como decir, esta temporada ya estamos fuera y en algún circuito que se alineen los astros, pues va a funcionar el coche por cosas que ni siquiera podemos entender y a ver hasta dónde llegamos. La suerte de Ferrari es que McLaren está muy lejos y ya nadie cuenta con que puedan luchar el Mundial de Constructores. Mercedes también está con sus idas y venidas y Red Bull pues también está para darle de comer aparte. Entonces, aún se salvan. La suerte de Ferrari es que compite con equipos con un solo piloto, entonces están, aunque ellos tampoco es que compitan con 2 de momento, pero bueno, sí. pues ya que sacas el tema, ya que sacas el tema, no sé vocalizar, ¿eh? Pocas veces va a pasar esto, que yo diga cosas malas de mi gran Hamilton, pero es que últimamente se está haciendo muy evidente que lo del efecto suelo no le van a su conducción. Y verle decir lo que dice en las entrevistas, hostia, joder, choca, ¿eh? Verle decir que lo cambien, que es un inútil, que no sabe conducir, y dices, ¡buah! Joder, choca mucho. Pero bueno, yo su gran premio también lo achaco un poco a una gestión dudosa. Porque así como otros, por ejemplo, Hülkenberg, creo que era, que salió con los soft, con los blandos. Él sale con los duros, pero sabiendo que le va a costar la salida, que adelantar fácil no era. Se ha visto metido en tráfico toda la carrera. No sé yo si esa elección, sumado a lo de morder el anzuelo de McLaren con Leclerc, pues es una gestión dudosa por parte de Ferrari, la verdad. Entonces yo lo pongo un poco, no 50-50, pero la gestión del Gran Premio sí. Y luego, pues bueno, pues los problemas de siempre, digamos. En las entrevistas de la carrera no ha sido tan, no sé, fatalista, digamos, como en la clasificación, pero bueno, en la línea, cabizbajo y no sé dónde he leído que, no sé si era esta semana, que iba a hacer un anuncio, no se sabe si es relacionado con la Fórmula 1 o no, no sé, pero bueno, empiezan a haber rumores de, ¿y si se retira? Yo espero que no, porque a ver si le escuchan un poquito con el coche de cara a 2026 y con el cambio, aunque habrá efecto suelo, no será tan importante, pero seguirá bien. A ver si le va mejor, porque la verdad se ha encontrado con un coche, ahí sí que yo creo que se lo ha encontrado hecho por y para Leclerc y bueno, le está pasando factura, yo creo. Pero sí, yo no iría dando, es muy Hamilton, pero no iría dando declaraciones por ahí porque, bueno, Yo es que esto... dejan mal al equipo también, yo diría. Ya no tanto a él, pero cuestiona mucho todo el aura en Ferrari y ya sabemos que los tifosi no es que sean los más
Yo es que Eh, en mis pronósticos... Te corto la frase antes de... Digo, a ver qué dice. En mis pronósticos, cuando se anunció el fichaje de Hamilton, yo ya dije que no descartaba ver a Sainz de vuelta en Ferrari más pronto que tarde, ¿eh? Porque ya me imaginaba que algo así podía llegar a pasar. Lo cierto es que declaraciones como las que da Hamilton, diciendo lo que has dicho, soy un inútil, el equipo no es el problema, puedo ver al otro coche en la pole, el equipo probablemente necesite cambiar de piloto, yo esto no lo había visto nunca. También habla un poco de la posición que tiene Hamilton en el paddock. Me refiero, si esto lo dice cualquier otro piloto, eh, se iría a cuchillo. Se iría sí, sí, no, no. pues fuera del coche y ya no llega a Zandvoort. Sin embargo, evidentemente Hamilton es un 7 veces campeón del mundo, 8 para algunos. Y, y, A mí también. vale, y se puede permitir decir estas cosas, pero igualmente es muy alarmante. Aun con todo, luego, después de la carrera, que tampoco hay muchas cosas que comentar de la carrera de Hamilton, porque se ha visto en todo el trenecito que había montado por Alonso Berman y realmente no ha tenido opciones de luchar para mucho más. Luego tenemos la maniobra con Verstappen para comentar, pero post carrera Hamilton deja otras declaraciones un poco más enigmáticas todavía con respecto a las que dio el sábado, diciendo, no quiero hablar mucho más, cuando tienes un presentimiento lo tienes, y hay muchas cosas en segundo plano que no son muy buenas. Entonces, no sabemos muy bien si va en relación a lo que ya decíamos antes de los problemas de diseño que están teniendo con el monoplaza, si se refiere a algún tipo de cosa interna de Ferrari que daría para 1000 temas la gestión interna, para 1000 vídeos, perdón, la gestión interna de Ferrari los últimos 20 años y sus 50 jefes de equipo, que por cierto no lo hemos comentado, que esto es importante. Ferrari comenzó este gran premio renovando a Frédéric Vasseur. Lo cual, casi, pero seguido a esto ha sucedido todo esto con el monoplaza este fin de semana y se sigue señalando el desarrollo. O sea que yo no descarto que el tema vuelva a ser tema de conversación el resto de temporada. Pero bueno. Sí, sí. No, bueno, pero sí, y una de las cosas más importantes que me ha dejado es de su carrera, que no he comentado, ha sido que también ha demostrado la diferencia que hay entre lo que les dicen las nuevas generaciones de pilotos, volviendo también atrás con McLaren, y las antiguas, digamos, en las que incluyo a Verstappen, pero personalidad. Sí, por personalidad y por carácter. Y es que Hamilton y Verstappen da igual donde se encuentren. O sea, va a pasar algo, vayan últimos, vayan primeros o no luchen para nada. O sea, es que dales 3 vueltas y te la lían. O sea, una carrera aburrida te la hacen divertida. O sea, espectacular. Bueno, en este Y caso... resalta eso, que la rivalidad Norris-Piastri es un poco descafeinada y la de estos dos, brutal. Bueno, aquí sinceramente me ha hecho gracia porque yo cuando vi esta maniobra pensé, van a sancionar a Verstappen con algo, porque ha metido el coche así en una curva donde no se mete... Estos coches son demasiado grandes. Hace 20 años te compro. De hecho recuerdo un adelantamiento de Grosjean, creo aquí, a no sé quién, te estoy hablando de hace 12, 13 años, en esta curva precisamente, pero con estos coches tan grandes no caben dos coches en paralelo. Y al ver este momento dije, le van a sancionar a Verstappen. Pero me ha hecho mucha gracia cómo han gestionado los pilotos toda esta situación, porque Hamilton ni se presentó a comisarios a justificar nada, ni a intentar pelear nada. De hecho, decía que ni se acordaba de qué maniobra le estaban hablando. Y me ha hecho un poco gracia, pues eso, como los que vemos la Fórmula 1 estamos ahí como a protestar todo, y a veces los pilotos... O también el estado mental en el que está Hamilton ahora mismo, un poco derrotista y pasotista, dice, ¿qué voy a pelear yo ahora aquí por un... ¿Qué? ¿Qué van a meterle a Verstappen en 5 segundos? Yo voy a seguir quedando P12, ¿sabes? Tengo que reconocer, pero que cuando he visto que le metía el morro, me ha recordado a la ¿Silverstone? situación al revés. Sí, ¿Silverstone? porque También lo pensé, he también lo dicho, pensé. Pero bueno, al pero bueno, final, la FIA también seguía por esto de si no hay consecuencias, no se entra. Lo que mi protesta en toda esta maniobra es, ¿hacía falta de verdad esperarse al post carrera
para tomar una decisión. Yo a veces me gustaría que la FIA fuese un poco más de, bueno, pues tomamos la decisión ahora. Y no estar aquí, que este no ha sido el caso más exagerado, ¿eh? Yo recuerdo Canadá mismo, tuvimos como 3 o 4 horas de espera que se sancionaban a Russell por el break test este que hizo raro durante el safety car y mil etcéteras de ejemplos que podríamos hacer. No, las decisiones de la FIA de verdad que dan para muchos vídeos. O sea, ya viniendo del Gran Premio pasado con lo del safety car, 50.000 vueltas innecesarias y según qué decisiones con las sanciones y luego esto también, sí, la verdad es que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, creo que ya hemos repasado todo lo que tenía que ver con el mundo Ferrari, que este fin de semana era uno de los puntos más cargados de contenido. Vamos a hablar de Mercedes, que son terceros en el Mundial de Constructores, y hemos tenido un Russell que, oh sorpresa, me hubiese gustado que Jordi hubiese estado también en esta conversación, porque Jordi era de la conspiración de que Russell se estaba dejando ganar para que Verstappen para no superar a Verstappen y que Verstappen no pudiese activar la cláusula y no pudiese quitarle el sitio en Mercedes. Y, oh sorpresa, se anuncia lo de Verstappen que se queda y Russell hace podio. Me gusta que saques esto porque es curioso que aún no la hayan renovado tampoco. O sea, ¿a qué espera? O sea, por muchos sitios se dice, es que Verstappen solo ha dicho que se queda esta temporada y la siguiente, no ha dicho nada más. Entonces, y he visto ya muchos comentarios en diferentes medios y demás que dicen, es que ahora, claro, estarán debatiendo la duración del contrato, por si acaso, pero bueno, luego ves, ya la silly season, como le llaman, ya no es para la temporada que viene, yo creo que ya es a día de hoy, para dentro de 2, porque ya empiezan y si Hamilton va mal y Ferrari puede fichar a Verstappen y se adelanta a Toto y ¡buah! Brutal. Pero bueno, volviendo a Mercedes y a Russell, para mí es siempre, aunque no aparezca mucho por pantalla, es en el que siempre puedes apostar, porque siempre está ahí. No hace mucho ruido, pero siempre te aparece. Y bueno, y a destacar también la salvada con Leclerc de la que ya hemos hablado. Pero sí, para mí el mejor en este Gran Premio, sabiendo el coche que lleva, que no es un McLaren. Bueno, no sé si el mejor, pero al menos el que no ha tenido cosas raras por en medio. Bueno, ya sabemos, ya sé que tú aún no hemos hablado del que ha sido el mejor, ya lo sé, pero No, bueno. pero mira, tema Mercedes sí que ha sucedido algo muy interesante, que ha sido algo que hemos ido comentando a lo largo de esta temporada, que es este cambio de la suspensión trasera, que la incorporaron en Imola, volvieron para atrás, la volvieron a incorporar en España y ahora han vuelto a volver hacia atrás. Y porque al final, bueno, no hicimos el previo, pero en el vídeo de las claves fueron unas declaraciones que mencioné que hizo Toto Wolff y que se filtraron, bueno, que se comentó en la prensa al respecto de que estaban sufriendo con el balance del monoplaza, es decir, desde que había habido este cambio de rigidez del alerón delantero, como que el coche se volvía mucho más incómodo en las curvas y no se comportaba pues de la forma tan estable como lo hacía a principio de temporada. Y una de las soluciones que habían intentado para este fin de semana es dar un paso hacia atrás en la suspensión trasera. Al final, Mercedes había hecho algo muy parecido a lo que ha hecho Ferrari, pero un poco más agresivo, que es modificar el anclaje de una de las horquillas. Y con esto lo que hacían es, lo que ya comentamos en algún momento, que es en frenada, que la parte trasera se levante un poco menos. Y al final, cuando rigidizas un poco estos movimientos de frenada, aceleración y que el coche pues sea muy estable, lo que acabas haciendo también es que el piloto pierda sensibilidad en la frenada, en la salida de curva, en la tracción. Y en esta línea vinieron las declaraciones de Russell y Antonelli el viernes diciendo ahora sentimos mucho más el coche como al principio. Entonces parece, bueno, ya veremos, que puede que conserven esta suspensión trasera de aquí al final de temporada y tal vez esta que habían diseñado nuevo pues no acabó de ser el paso adelante que creían que iba a ser. Que luego podríamos hablar aquí de Aston Martin y su suspensión trasera, que decían que tal vez iban a comprarla de este año, pero bueno, ese es otro tema. Pero al final hemos tenido un Mercedes o un Russell que
Pues sin ser el más rápido, se quedó cerca de la pole, eso sí, y teniendo un coche, como comentaba antes en el análisis de la clasificación, bastante estable y bastante competitivo en todas las zonas. Realmente no es un coche que esté aquí como lento en ninguna zona, prácticamente es bastante regular en todas las zonas. Sí que pierde algo más en curva lenta, perdón, que lo tenía ya anotado, pero en definitiva es bastante competitivo en líneas generales, consigue esa cuarta posición en la salida, supera a Norris en la salida. Luego, no es lo suficientemente rápido para competir con los McLaren, que es algo que ha tenido toda esta temporada Mercedes. Siempre le ha faltado ese plus, excepto en Canadá. Siempre le ha faltado ese plus para ser competitivo con respecto a los de adelante, pero se ve beneficiado por esta caída de rendimiento de Leclerc. Tenemos este encontronazo en pista entre los dos, donde sale Russell como ganador, y se endosa otro podio en un fin de semana que a lo mejor iba a ser complicado, que con esta bajada de temperaturas en la pista puede que se hayan beneficiado. Y al final un fin de semana muy positivo para él, especialmente, y para Antonelli, que me gustaría darte paso a ti, porque ya he visto tus notas sobre Antonelli y bueno, ya veo por dónde vas. Es que yo tampoco le quiero dar la culpa a Antonelli, la verdad. Porque simplemente se está pasando lo que mucha gente pensaba que pasaría, y es que era demasiado pronto. O sea, es muy bueno, sí, pero si no, no estaría donde está, obviamente, pero no creo que tenga el nivel de Mercedes o del que se espera de Mercedes. Por suerte está pasando en una temporada que ni fu ni fa, donde es imposible luchar con los McLaren, al menos a día de hoy, con el coche que tienen. Porque si fuera por decir, en un 2021, pues vaya fiasco, la verdad. Entonces yo le doy la culpa a Mercedes, aunque bueno, yo creo que no. Sí, un puntito aporta algo, pero creo que están corriendo solo con uno y Antonelli va minimizando, minimizando daños, la verdad, porque es verdad que estaba en tráfico y demás, pero bueno, no sé, no es el nivel que se espera de él y bueno, pues tendría que estar entre los rookies del año por nombre y por el coche que conduce y ni por asomo. Sí, pero también te digo, podríamos entrar aquí en el debate eterno de si ha sido demasiado pronto para subir a Antonelli o no, pero al final, como has dicho, es una temporada en la que McLaren está inalcanzable, en la que realmente los 4 primeros equipos son bastante superiores al resto y excepto alguna intrusión de Williams en algún momento o Stake en algún momento, tienes como un P8 asegurado, podríamos decir, en una carrera normal sin cosas raras, ¿eh? Entonces, al final era una temporada bastante tranquila y poca presión para Antonelli. No sé, Mercedes no se está jugando el Mundial. Se está jugando la segunda posición del Mundial de Constructores, eso sí, y le iría bien que Antonelli sumara más puntos, pero no se está jugando en la primera posición del Mundial. Entonces, dentro de que puede que haya sido pronto para subir a Antonelli, y creo que ya lo comentamos a principio de temporada, que Toto Wolff lo había hecho para asegurarse quedarse a Antonelli con él y no perderlo. Sí, para no repetir un Verstappen, sí. Claro, pues eso, que puede que haya sido pronto, pero a lo mejor dentro de haber sido pronto el contexto de la temporada era bastante favorable para tomar este riesgo. Ahora ya veremos si los rumores que empezaron a pillar fuerza en julio, aunque como tú decías, la silly season ahora es siempre... La silly season empieza en enero y termina en diciembre. Y termina en diciembre y vuelve a empezar. O sea, la silly season ya, el concepto de la silly season no tiene ningún tipo de sentido ya ahora mismo, porque de fichajes de pilotos se habla hasta cuando están todos con contratos firmadísimos. Siempre se especula se ha visto a tal entrar en el paddock de no sé quién. Se vio a Toto Wolff entrar en el Hospitality de Ferrari. No se sabe para qué. Y ya se ha empezado a especular que si Hamilton volvía a Mercedes, que creo que es la 5ª vez esta temporada que escucho ese rumor. Les falta, de verdad que lo único que les falta es meter clausulazos. Pues sí, pues sí. Pero eso, los rumores que empezaron a sonar hace un par de semanas de tal vez Antonelli pasar al PIN con este contrato que iban a tener ahora en el que Mercedes iba a ser motorizador del equipo. Si tal vez pues Antonelli iba a tener ese tiempo de adaptación a la categoría, pues de la misma forma que tuvo Russell en su momento, que estuvo 3-4 años en Williams, ya ni me acuerdo, estuvo mucho tiempo en Williams Russell. No le salió mal. En el caso de Russell,
pasó lo contrario, ¿no? Que esperaron demasiado, bajo mi parecer. Pero bueno, no sé, ya veremos. Esperemos que no lo quemen y que supere esta racha de malos resultados. Ya veremos. Bueno, el que ha entrado en una racha un poco rara por cambiar de equipo es Red Bull, que ha tenido uno de los fines de semana más malos de esta temporada y probablemente también inesperadamente malos, porque creo que no estaba en la quiniela de casi nadie ver a Red Bull tan desdibujado, ver a Verstappen sufrir tanto. Sí que es cierto que el Red Bull ha sido un coche que a principio de temporada, y ya el año pasado lo vimos, que sufría mucho de balance de las curvas, o sea, se notaba que o tenía mucho subviraje, luego tenía mucho sobreviraje, y le pasó precisamente aquí en Hungría el año pasado y en Zandvoort el año pasado, dos circuitos un poco del estilo, por el tipo de curva que hay. Pero sin embargo, el año pasado, pues aún consiguió estar ahí delante con los McLaren. Luego el ritmo de carrera, bueno, tuvo una sanción y se le complicó la carrera. Tuvo ese choque con Hamilton, que algunos se acordarán, el que el Red Bull se levantó. Y esta temporada parecía que estos problemas de balance como que los habían ido medio solucionando con las actualizaciones que habían hecho. Entonces ha sorprendido mucho ver a Red Bull sufrir tanto. Creo que todo el mundo teníamos la expectativa, algunos esperanza, otros solamente expectativa, de que de repente el sábado Verstappen pues cuadrara la vuelta. Pero no, en el momento en el que ves que Verstappen sale P8 dices, uy, claramente este coche aquí está teniendo muchos problemas y ya están empezando a ver runrunes y señalamientos a Pierre Bacher, el jefe técnico del equipo cuando se fue Newey, pues criticando esta mala línea de desarrollo que está siguiendo el monoplaza desde que se fue Newey el año pasado, aunque ya el año pasado, antes de que se fuera Newey, ya empezaba a verse cositas de estas. Entonces, nada, me gustaría tú, que ya sé que no, Verstappen no es tu piloto predilecto, eso. ¿Cómo has vivido No, este a fin de ver, semana de lo, Verstappen? muy bueno. En cuanto a Verstappen, muy bueno, de verdad. Me gusta verlo por ahí, aunque me gusta más cuando lo veo por arriba y no gana. Pero lo ha hecho de carne y hueso, digamos, a Verstappen, este coche. Porque es cierto que este no era un circuito de ADN Red Bull con esas curvas, bueno, por ser lento en sí y con esos pianos. Digamos que no le van bien. Entonces, pues bueno, se podía medio esperar, sobre todo que ya no está el efecto Verstappen de como estaba el año pasado, de que siempre te quedaba arriba por simplemente llevarlo entre sus manos. Pero aún así una decepción porque, no sé, de los fines de semana más decepción para el equipo porque después de los anuncios que se han hecho, Verstappen que apareció y dijo que se quedaba y demás, pues bueno, esperarías que las cosas pues más estabilidad, puedan ir mejor, pero no. Entonces, siendo un equipo que al principio de temporada o antes del principio de temporada quisiera, no que pudiera, pero quisiera aspirar a todo y que ahora se encuentren así, pues, pues bajón. Y Verstappen, pues de bajón igual con el coche, porque, bueno, lo hemos visto con problemas con Lawson, que por otra parte me ha gustado ver que los RB ya no se consideran el equipo B, Bueno, plantando cara, bueno, eh, no cantes victoria. No cantes pero victoria. como mínimo la rebeldía se la ha enseñado a Red Bull también, Lawson. Y luego Tsunoda así ya transicionando y dejando a Verstappen, que la verdad yo creo que ha hecho lo que ha podido o lo que le ha dejado el coche, que yo creo que ya está pensando en dónde va a acabar el año que después de las palabras de Helmut Marko. Y también creo que el equipo, no sé, saliendo de donde salía, que le pongan medios, pues bueno, no sé. Yo que no soy tampoco el de estrategia de Red Bull, pues bueno, no sé, creo que habría sido un momento para salir con los duros y ya si te ibas, no te podías ir más para atrás. Entonces, no Mm. sé, creo que tampoco ha ayudado la gestión del fin de semana. Es que estoy de acuerdo en lo que has dicho. Al final han tenido muchísimos problemas el fin de semana y la estrategia no ha ayudado para nada. De hecho, ya en la salida Verstappen pierde posición, que luego la recupera,
le mete una pasada a Stroll, de estas de que Stroll debía estar mirando a otra cosa, yo creo. Y al final Verstappen ha tenido un fin de semana en el que, una carrera en la que se ha visto en este tren que ha montado Alonso, que luego comentaremos, y en el momento en el que intentan salir de ahí, adelantando la parada, lo que han hecho ha sido meter a Verstappen en un montón de tráfico. Entonces se ha visto Verstappen con unas ruedas duras que sí que iban mejor, pero no ha podido exprimirlas para nada en las primeras vueltas porque ha tenido que pegar 4 o 5 adelantamientos, además en sitios raros, porque el circuito es un circuito difícil de adelantar y al final acabas adelantando por diferencial de neumático. Y ahí ha perdido mucho tiempo. Se les ha pasado un poco por la cabeza al equipo intentar estirar la parada y hacer una única parada al ver que Norris lo iba a intentar. Pero claro, Norris y Alonso, por ejemplo, ya habían hecho un primer stint estirado, bastante largo, para que la segunda parada fuese algo razonable, no de 50 vueltas. Y enseguida creo que han visto que, pese a que estaban delante de Alonso y que tenían esa posición, bueno, que la podían defender, creo que han dicho, uy, el coche va a caer, estamos teniendo muchos problemas, vamos a meter un neumático nuevo y a ver hasta dónde llegamos. Y al final es lo que has dicho tú, se ha encontrado con Lawson, que para sorpresa de todos, pues no le ha dejado pasar. Y me alegro mucho de que haya sido así y que Red Bull no tenga los puntos tan fáciles. También te digo, si Verstappen se hubiese estado jugando el Mundial de verdad, no sé, le faltan metros a Lawson. Sí, le faltan metros para irse a, para irse a la grava. Sí, sí. Sí, pero también ha hablado Helmut Marko post carrera de los problemas que tenían y al final es un poco, siguiendo las radios de Verstappen ya se intuía el problema que estaban teniendo y es que tocaban de delante, aumentaban la carga aerodinámica de delante y empezaban a tener problemas atrás, luego tocaban atrás y empezaban a tener problemas delante con un montón de supiraje y al final lo que no conseguían nunca era meter en esta ventana operativa los neumáticos en ningún momento. Se ha sumado además un fin de semana con la pista fría, un circuito húngaro ring que fue reasfaltado el año pasado y era un poco nuevo, digamos, con esta lluvia que además en carrera reinició el grip, reinició el asfalto. Entonces, como que se han juntado muchas cosas para que tuvieran muchísimos problemas en el equipo Red Bull. Más allá de lo que siempre comentamos, que siempre llegan a los circuitos un poco a vérselas venir. Y el viernes suele ser desastroso y poco a poco acaban encontrando el setup y el coche de repente el sábado vuela. Con tantas dificultades, pues parece que se les ha complicado, lo cual de nuevo señala a los problemas de correlación que llevan teniendo desde hace un año y que no hablo ya de problemas para el resto de temporada de este año, hablo ya de cara al año que viene, si esto les puede suponer problemas, porque al final esta normativa y este coche ya se lo conocen más y de cara al año que viene es un reto, es un proyecto de ciencias, como le llaman algunos pilotos, que me hace gracia que le llamen así, y vamos a ver dónde se encuentra Red Bull con todos estos problemas, No, Horner fuera y y y si etcétera. se lo sumas a los supuestos problemas también con la unidad de potencia, sí, sí, puede ser estrepitoso. Ya tengo ganas de empezar a hablar de los rumores de 2026, que ahora mismo con Jordi simplemente lo vamos como tanteando de vez en cuando, pero ya va tocando hacer un poco de Eh, antología de todos los rumores del año que viene, montándonos ya hay, las películas. hay trabajo en eso, hay trabajo. Donde hay trabajo, visto que bien lo voy a enlazar, donde hay trabajo es en un equipo que ahora mismo va quinto en el Mundial, pero están en un momento complicado y van hacia abajo. Williams, que han vuelto a tener un fin de semana de estos difíciles, fuera de ritmo. Ya se esperaba que aquí sufrieran, aunque había esa pequeña posibilidad que, claro, nunca vas a ir completamente derrotado al fin de semana y que con esa actualización que hicieron en Spa tal vez el coche se encontraba más cómodo, pero hemos visto otra vez un fin de semana difícil para Williams, que vuelve a no sumar puntos y ya se le van acercando por detrás el resto de equipos. Sí, sí, no. Entonces... Ah, Se le atraganta el mundial igual que se le atragantan las curvas largas. Mm, Y se le va a hacer muy, muy largo. Yo lo veo crudo, porque, y también espero y deseo que ya se centren en el 2026 y que pase lo que pase, al menos para el bien de Sainz, eh, ideal, bueno, pero más de Sainz, que bueno. Yo creo que ha sacado petróleo con el coche que tenía y las posibilidades que tenía en este fin de semana. Y por fin
ha enlazado un gran premio donde ha quedado por delante de Albon consistentemente. Que en la carrera han quedado más cerca de lo que deberían por el incidente con Gasly, creo que era así, con Gasly. Pero bueno, muy serio igualmente. Creo que la situación lo requiere porque no están, no sé, están perdiendo toda la ventaja y todo el revuelo que tenían en torno a ser el equipo revelación. Y nada, yo creo que ya están contando los días, meses y grandes premios para que se acabe. Y que acaben si pueden así, vamos, lo firman ya. Eso te iba a decir, que yo creo que a Williams se le va a hacer muy larga lo que queda de temporada, las 10 carreras que quedan todavía, porque ya es uno de los equipos que hace muchas carreras, de los primeros que anunciaron que no iban a traer ninguna actualización importante del monoplaza. Luego sí que salió James Bauer diciendo que tal vez actualizaban alguna cosa, pero que no le iban a probar en el túnel de viento, o sea que iba a ser como, parece que esto puede funcionar, móntalo. Más allá de cualquier mejora, que actualización de fiabilidad que han podido traer en Spa, que al final, sí, una actualización de fiabilidad te puede ser de rendimiento indirectamente, porque si puedes ir un poco más al límite, sabiendo que no se va a romper, pues tal vez ganas ese pequeño rendimiento, pero que no va a ser una actualización importante. Y al final, pues es lo que decías, llevan ya bastantes carreras irregulares, en las que sí que es cierto que creo que Albon, por una parte, está teniendo carreras muy buenas de vez en cuando, y sin embargo en esas carreras pues a Sainz se le juntan pues errores, a veces por su parte, a veces porque no está cómodo con el coche, o a veces del propio equipo, como le pasó en Bélgica cuando no le ajustaron el flap del alerón delantero después del cambio de neumáticos, que estos son errores que, hombre, no se deberían cometer en un equipo que quiere optar el año que viene o dentro de 2 años a poder luchar por podios y tal vez victorias. Entonces, pues en resumidas cuentas, un fin de semana que sí que es cierto que Sainz ha estado por delante de Albon y se le ha visto más cómodo, pero un fin de semana en el que el Williams pues no daba para mucho. Y lo poquito que ha podido soñar Sainz con sumar puntos, que tampoco había mucha posibilidad realmente, pues Gasly ha dicho not under my watch y, y lo ha mandado a pastar en la curva 2, que además ha sido una cosa que se ha visto como después, durante la retransmisión al menos, no lo sacaron. Es que en esta, yo no sé si ha sido mi sensación, pero en este Gran Premio se han focalizado en 7, 8 pilotos y no más. O sea, yo los Haas, por ejemplo, que aún no hemos llegado, pero ya llegaremos, yo prácticamente no los he visto. Han enfocado el coche de Berman cuando lo han retirado y da gracias. Sí. Pero de los Haas hablaremos luego, porque ahora toca hablar de el equipo revelación de este fin de semana, que tocó fondo. Tras el Gran Premio de Bélgica hubo una crisis en lo que era Fórmula 1 España. No sabía muy bien cómo llamarlo, pero con el fin de semana que tuvo Aston Martin en Bélgica, crítico, de fuera de ritmo, los dos clasificando en última posición, y luego la carrera pues ya tampoco había mucha expectativa de recuperar posiciones, y de repente llegan a Hungría, recuperan el suelo de Imola, recuperan el alerón delantero de Bélgica, además de algunas actualizaciones que sí que se han quedado en el coche, actualizaciones que trajeron, por ejemplo, creo que fue en Canadá y en Austria, y de repente vemos a los dos Aston Martin clasificando P5 y P6 cerca de la pole, y a los dos Aston Martin consiguiendo uno de los mejores resultados de esta temporada con ese P5 y P7, esta quinta posición de Alonso, que para mí es, creo que en líneas generales la sensación que ha dejado es que ha sido su mejor carrera esta temporada, que vamos a comentar más en detalle ahora, pero primero quiero saber tu opinión. Yo, como he dicho al principio, le doy un 20 sobre 10. La verdad, estupendo. O sea, yo como... Digo supuestamente porque cuando dicen que tienen problemas, teniendo problemas, rodando lo menos posible, de hecho salía en la entrevista post carrera y le decían que a lo mejor la clave era rodar tan poco como ha rodado este fin de semana, porque y él bromeaba diciendo sí, pues mira,
a lo mejor es la solución. Un carrerón espectacular. Yo creo que la salida magistral, o sea, la manera en que ha ganado las posiciones, o sea, estupendo. Y luego la gestión que ha hecho de neumáticos, que también le ha dado una clase a Bortoleto de cómo engañar y cómo hacía esa introducción del neumático en las primeras vueltas y luego, como ha hecho con Bortoleto precisamente, le ha metido esos casi 8 segundos, creo que era, o un poquito más. Eh, Estupendo, o sea, que está haciendo esas cosas, la verdad. Eh, Ojalá el año que viene tenga un buen coche, porque entonces, si a todos los buenos les dieran un... ¡Buah! ¡Qué Fórmula Uno! Sí, sobre todo creo que ya el sábado todo el mundo seguidor de Fernando Alonso, no todo el mundo evidentemente. Hombre, después de ver la clasificación había bastantes esperanzas para el domingo. No sé si para un podio, de forma natural me refiero, sin que... bueno, si Piastri se hubiese llevado por delante a Norris y Leclerc a Russell, sí, pero digo, por ritmo de carrera yo creo que era difícil optar a un podio. Estratégicamente también es un circuito complicado y ya hemos visto que Aston Martin adelantar a veces se le complica, pero tenía aquí la comparativa de la vuelta de Leclerc y de la vuelta de Alonso en clasificación y cómo Alonso realmente llega hasta el tercer sector por delante y pierde esa décima en la parte final de la vuelta, que también este análisis siempre es un poco trampa porque los neumáticos te tienen que durar la vuelta entera. Y tal vez si en el tercero sufres más es porque has apretado mucho en el primero y en el segundo, y si hubieses apretado menos, tal vez no hubieses tenido ese delta. ¿Sabes? Siempre es un poco tramposo, pero de todas formas es interesante la comparativa que hacía antes con McLaren, Ferrari, ver que Aston Martin, en nivel general, era un coche bastante sólido en este circuito, en todo el circuito. El único punto delicado de este monoplaza ha sido el paso por curva rápida entre comillas en Hungría, porque la curva rápida de Hungría aquí es la curva lenta en Spa, casi. Pero las pocas zonas de curva rápida que había en este circuito, que son la curva 4, que las tengo aquí señaladas, y la curva 11, que hablábamos antes con Leclerc, que tenía que también controlar, no pisar mucho el piano, eran dos zonas en las que el Aston Martin sufría, que también realza un poco o destaca este problema que comentábamos del equipo en otras carreras en las que sufren mucho para tener esta solución de compromiso, para encontrar este punto de equilibrio entre curva rápida y curva lenta. O van muy rápido en una o van muy lento, o muy rápido en la otra. Pero no tienen nunca esa estabilidad que, por ejemplo, le vemos aquí a Ferrari, que consigue ser bastante rápido, o McLaren, pese a que McLaren sufre mucho en recta. Lo que pasa es que va tan rápido en lo otro que como que le da igual. Precisamente en este circuito daba un poco igual sufrir en recta, a no ser que tuvieras que adelantar. Que no hemos comentado que si Leclerc no hubiese tenido el problema, me hubiese gustado ver a Piastri adelantar a Leclerc. Pero bueno, esa es otra carrera. Sí. Esa era otra carrera. Lo veremos. Y en definitiva, lo que decías de Alonso, increíble la gestión que ha hecho. Creo que se la ha visto súper cómoda a él y ha sido la primera vez que le veo esta temporada como llevar el mando del equipo a nivel de gestión. Incluso han vuelto esas radios de ¿a cuánto tengo a Bortoleto? Tal vez puedo ayudar a Stroll a que le adelante. Hemos vuelto a ver ese Alonso cómodo con el monoplaza y que tenía como la situación bastante bajo control. De ahora, pues conservo el neumático las primeras vueltas. Ahora estiro, ahora aprieto. Porque tengo que estirar para hacer una única parada, porque realmente Aston Martin tenía que ir a una única parada porque no le quedaban más neumáticos. Entonces estaban condicionados por eso y Alonso ha sabido gestionar súper bien la situación. Y lo positivo son, pues el buen resultado evidentemente, que el hecho de que el coche haya sido tan estable en un circuito como este invita a pensar que sí que han solucionado ciertos problemas de balance, al menos en este tipo de circuitos. Invita a pensar que podemos ver un Aston Martin fuerte en un Zandvoort, en un Interlagos, circuitos un poco del estilo a este. En otros... Aunque han dicho, bueno, o al menos Alonso en las entrevistas post carrera, que tampoco sabían muy bien por qué han ido tan bien. O sea, hay positivismo y no, porque no sé, es como Ferrari, hay mucho que han ido. También te diré que no es por desmerecer para nada la actuación de Alonso, que también ha sido un poco por demérito de los demás. Quiero decir, Red Bull ha estado muy mal, Antonelli
pues bueno, no ha estado en una posición que le tocaría por coche. Hamilton lo mismo, entonces sumas esas posiciones, Williams también, que va como los cangrejos para atrás, pues bueno, yo creo que eso también ha influido, por el simple hecho de que ellos mismos dicen que no saben tampoco por qué han ido tan bien. Bueno, Tomeu, gracias por venir. Si vas a venir en este plan, no. Yo he avisado. Ya le he dado un 20 sobre 10 a esto de echarte de la llamada. No lo he hecho porque se me descuadraba el template. Que si no. No, pero sí, no, realmente también hay que tener en cuenta todo lo que has dicho, que hemos tenido un Red Bull que ha estado fuera este fin de semana y el resto de equipos pues realmente no han estado ahí, aunque realmente también te digo, el único que me faltaba en esta ecuación es Verstappen. Porque los demás ya llevan esta línea de irregularidad en muchas carreras. Williams lleva bastantes carreras fuera. Y el único que sí que es cierto que creo que es rival directo es Stake, del que comentaremos luego también su fin de semana, sobre todo de Bortoleto. Pero por terminar con este arco de positivismo que has querido arruinarme. Aquí un servidor. Alonso también ha salido diciendo que estaban contentos con la correlación de las nuevas piezas, tanto con el suelo de Silverstone como con el suelo de Imola, que a mí me sigue dejando un poco perplejo el hecho de que Aston Martin es el único coche, el único equipo que yo sepa, que tiene dos especificaciones de suelo activas, que van a ir intercambiándola. Entonces, bueno, este tema aparte, no sé si también quisieron traer como un suelo antes del parón de verano para poder ver la correlación, aunque no fuese un suelo que fuese a dar muchísimo rendimiento, sino simplemente por ir calibrando las nuevas herramientas para estar más listos para el año que viene, pero esto ya es un poco especulación, que cada uno se monta la película que quiere con Aston Martin también a veces. Y el otro dato positivo, aparte de las buenas sensaciones del fin de semana y los puntos que se han sumado y que suben a la sexta posición, es ver a Lance Stroll ahí, porque no solo ha sido una carrera meritoria de Alonso, sino un Lance Stroll que, pese a que se le ha colado Bortoleto por en medio, ha sido bastante competitivo el fin de semana. Ya lo hemos visto en la clasificación, que se ha quedado cerca también de Alonso. Ha estado todo el fin de semana, incluso en muchas sesiones por delante. Y en carrera, en ritmo de carrera, ha estado muy fuerte. Entonces, un buen fin de semana de esos que tiene Stroll de vez en cuando, que a todos nos hace pensar si Stroll realmente es mejor piloto o peor piloto. Pero yo quiero sacar la conclusión de que Aston Martin en general aquí han dado con la tecla y el coche funcionaba. Luego iremos a Zandvoort. A priori deberían ir más o menos del estilo, pero ya veremos la película. Y en Monza a lo mejor el coche es un tractor. Entonces, digo, que nadie se venga aquí arriba, que ahora va a ser esto una cosa que se va a ver habitualmente en cada carrera. Paciencia. Sí, no, pero sí que hay que destacar que como equipo sí que lo han hecho muy bien. O sea, como que todo les ha salido bien. Lo han hecho muy bien. Y a mí me gustaría destacar que aunque está influido por las opciones de neumáticos que tenían con Alonso, como tú muy bien has dicho, me ha gustado mucho que no han mordido el anzuelo de Verstappen y Red Bull. Y no se han centrado en cubrir posición ni en reaccionar demasiado rápido, sino en maximizar rendimiento y posibilidades. Y decir, bueno, nuestra estrategia es buena, vamos a llevarla hasta el final, sin ponernos nerviosos. Y se ha demostrado que era así, porque ha habido, como hemos comentado antes, había ese momento en el que Verstappen intenta tirar largo y dice, está, ya Alonso se queda detrás, pero luego no ha podido y ha demostrado que ha sido la elección correcta. Y eso da esperanzas para 2026, que si de verdad se encuentran en una posición más ventajosa, como ya hicieron en otra temporada, pues ojalá sigan así, la verdad. Yo aquí tengo que reconocer que también el momento en el que Verstappen había parado, estaba en el trenecito con Berman y tal, y Alonso no entraba nunca, y veías que Alonso ya tenía hueco para entrar y meterse delante de Berman, y no entraba, yo estaba ahí diciendo, ¿pero por qué no entra? Pero bueno, al final... De coger el coche en la tele y meterlo todo en el box. Sí, pero bueno, al final les ha salido bien, han sabido leer que Verstappen iba a tener que acabar entrando, o tal vez no consideraban a Verstappen como rival y les ha salido bien a suertes, eso nunca lo sabremos. Sí. Pero bueno, vamos a centrarnos vamos a quedarnos con que tenían clara su estrategia, tenían claro que el rival era Bortoleto y no Verstappen, y ha sido un acierto en general. Y otro equipo que ha tenido un fin de semana
acertado, no sabía muy bien cómo cerrarlo, pero acertado, ha sido Stake y sobre todo ha sido Bortoleto, que ha vuelto a ser el piloto del día este fin de semana en Hungría, confirmando las buenas sensaciones que lleva teniendo ya desde hace unas cuantas carreras, a pesar del Gran Premio de Silverstone que fue un destroza rookies en general. Pero lo que decía, Bortoleto, que vuelve a conseguir ser el piloto del día, creo que fue en Austria donde también lo consiguió, donde tuvo este duelo con Alonso, y aquí precisamente ha vuelto a tener un duelo un poco más en la distancia con Alonso, un poco más de estos de cronómetro con Alonso. Y lo que decía, Stake, para mí es este rival, ocupa el lugar que tenía el Williams a principio de temporada como el equipo más sólido en la zona media y el rival a batir ahora mismo por Aston Martin a la hora de sumar puntos. Y ocupa la 7ª posición del Mundial de Constructores, que nadie se esperaba a principio de temporada, pero está ahí con Aston Martin y persiguiendo a Williams de nuevo. Y en definitiva, muy buen fin de semana para mí de Bortoleto. De Hülkenberg se le ha complicado un poco más. Bueno, se le ha complicado, pero lo ha arreglado igual, porque al final ha recuperado 5 posiciones a pesar de la discutible sanción, digámoslo así, que bueno, con los números pues es lo que es, si se movió, se ha movido. Pero bueno, y luego pues ha ido tirando undercuts toda la carrera y defendiendo posición, así que bueno, recuperar 5 posiciones no ha estado mal. Y luego Bortoleto, impresionante para mí, o sea, la progresión que está teniendo al menos. Y bueno, para mí se postula como el rookie del año, quitándole la posición que mucha gente le ponía hasta ahora a Hadjar, que lo sigue siendo por números, pero bueno, en cuanto a sensaciones, al menos ahora mismo, Bortoleto, joder, menuda progresión, la verdad. Sí, yo reconozco, era de ese grupo que hace 4 o 5 carreras le daban el premio Rookie del Año a Hadjar. También porque el resto no se habían presentado demasiado a la candidatura. Pero ahora sí que es cierto que creo que Bortoleto lleva unas cuantas carreras sumando puntos para quitarle esa posición. Y que al final, cuando es más reciente, te quedas con las últimas sensaciones y ahora mismo Bortoleto como que te olvidas las primeras carreras. Y te olvidas también Sí. las primeras carreras de Hadjar. Pero me quedo también con las palabras que ha dicho Alonso, diciendo si Bortoleto fuese inglés o algo, que me ha hecho gracia a él, o algo, se le daría mucho más reconocimiento al hecho de que ha conseguido llevar un Stake Sauber hasta la 6ª posición aquí en Hungría. Y creo que es verdad, que poco se valora a veces, que creo que ha tenido un fin de semana muy bueno y que nadie se olvide que Bortoleto es rookie. Y Alonso lo mencionaba como uno de los mejores o el mejor de su generación. No sé si ha llegado a ser tan categórico. Y luego de Hülkenberg, realmente tiene una mala clasificación, se la juegan con el neumático blando y intentan una estrategia distinta, poco como intenta Verstappen. Lo que pasa es que Hülkenberg, al hacer la parada tan pronto, como que no se ve en el tráfico y tiene aire limpio. Entonces ahí sí que recorta mucho, marca un undercut increíble, luego en la segunda parada tiene neumáticos nuevos y recorta también, adelanta 5 o 6 posiciones. No es suficiente para puntuar y viendo que al final Bortoleto consigue la 6ª posición, pues queda mal sabor de boca, pero es lo que decías tú. Es una remontada desde atrás después de una mala clasificación y en general creo que es un fin de semana muy positivo para Stake de nuevo, que como decíamos lleva ya pues unos cuantos. Sí, sí. Y repito, o sea, el hecho de tener a Hülkenberg como compañero no hace más que reforzar el temporadón, al menos en carreras recientes de Bortoleto, porque no, su compañero no es un banco y quedar por delante de él y hacer las actuaciones que hace, mucho mérito. Y otro piloto que también está teniendo un resurgimiento en las últimas carreras creo que es Lawson, que lleva un par de grandes premios también bastante buenos. Y este fin de semana, que ya lo hemos comentado un poco por encima, entonces tampoco vamos a entrar mucho más, pues consigue una 8ª posición, defendido a Verstappen en toda esta parte final para sorpresa de muchos, como decíamos, y confirma un poco estas sensaciones de las últimas carreras de que Lawson tal vez se ha recuperado de ese gran valle en el que entró después de sus 2 únicas carreras en Red Bull y que cuando se cambió a Racing Bulls pues tampoco empezó a rendir muy bien y todos decíamos, uy, cuidado, a ver si moralmente se ha hundido. Lleva unas cuantas carreras en las que también hay que decir que Hadjar no está teniendo tampoco los mejores fines de semana y sin embargo Lawson pues de nuevo en los puntos. No sé. Sí, sí, no, yo lo quiero, me gusta llamarlo como que se está de la trituradora de pilotos,
que el Red Bull. Y también coincide que está resurgiendo cuando vuelve a sacar como su rebeldía, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí no se me pasaba, y creo que a pocos se les pasaba por la cabeza que viniendo Verstappen detrás le ibas a plantar cara como lo ha hecho. O sea, pues bueno, no sé, vuelve a sacar esa rebeldía que sacó con Alonso, a lo mejor no de la misma manera, porque fue muy exagerado, eh, pero sí, o sea, ha recuperado sensaciones y superar a Fadjar, pues, joder, está muy bien. Y Fadjar, pues bueno, eh, también hace un poco el papel del rookie, digamos, ¿no? O sea, altibajos, pero bueno, yo creo que la temporada está siendo espectacular igualmente para Fadjar y lo está haciendo muy bien. Aunque bueno, en lo reciente no puedes apostar por él últimamente en un gran premio. Digamos que es un poco a cara o cruz. Bueno, al final se ha visto en todo este trenecito que han montado entre Alonso y Bergman en la primera parte y luego pues no ha podido recuperar. Se ha quedado cerca realmente de Antonelli y casi suma ese punto al final que creo que hubiese dejado muchas mejores sensaciones de su fin de semana. Lo que sí que ha protagonizado Hadjar este momento en el que creo que es Bergman que pisa la grava y se ve en la cámara como le acribilla toda la grava en un momento y dices, ostras, eso tiene que doler. Eso tiene que doler en las manos, decía, ¿no? Que le había picado. Sí, sí. Yo estoy ahí y te puedo decir que retiro el coche. El que ha retirado un coche, ya que me la has pasado votando, ha sido Haas, que ha tenido un fin de semana también raruno. No sé, con Jordi teníamos como la estadística de que Haas tenía un fin de semana bueno, un fin de semana malo. Hace como un par de grandes premios nos descuadraron esto, y ahora ya no sé si tocaba bueno o malo aquí, pero en conclusión ha sido un fin de semana malo. Por un lado, Ocon, que intenta esta estrategia un poco loca de que es lo que casi intenta Verstappen también y casi se le pasa por la cabeza a Piastri de he hecho la primera parada muy corta, el primer stint muy corto, voy a intentar estirar y así ha sido un desastre las últimas vueltas y Berman, que parecía que estaba ahí por los puntos, pues retirar el coche y así ha sido el fin de semana. La verdad es que no hay mucho a comentar. Yo lo defino como para Haas un gran premio muy, muy X. O sea, han pasado sin pena ni gloria y ha sido como la realización, que los ha sacado solo en los momentos malos. Pues, Sí, pues así. bueno, sin pena ni gloria no sé, con gloria desde luego no, con pena No, bastante. Y otro que ha tenido, bueno, es que ahora ya estamos hablando de los que han tenido pero el fin de semana, Alpine, que ya se preveía que fuese un fin de semana complicado para ellos y luego en carrera no han sido más que todo mal, todo mal. sí, no, no. Para mí es el peor coche, que según qué grandes premios lo camuflan y en otros se evidencia mucho y luego la estructura interna, que eso es un caos, pues ya no solo se traduce en los resultados, sino también en los pit stops, que han sido de los más lentos del fin de semana. O sea, ahora ya o sea, el problemón que tienen ya es para hacérselo mirar, que ni con el nuevo jefe que tras el parón, creo que es, Uh -huh. no creo que ni que lo solucionen con eso. Pero bueno, mm, no sé, yo los dejo como con el peor coche. Y con la Pinto, pues bueno, como que siempre se espera un poquito más de él, ¿no? Y especialmente en este Gran Premio, porque ha estado en todo el rato en las posiciones finales. Eh, Asciende, creo que es a la posición 15 después de la primera parada y, y ya está. O sea, Bueno, del resto ha estado por ahí atrás. pero es que con la Pinto, o sea, Alpine ha intentado ir a una parada con Gasly y dos paradas con la Pinto. El problema es que las dos paradas de Colapinto han sido de 7 segundos y de Sí, 11 sí. segundos o al revés, no sé. Dices, hombre, pues como que pierdes todo el factor velocidad No, si tus paradas ya son 8 segundos más lentas que las del resto. Entonces, un desastre en definitiva. Gasly sí. tampoco ha sabido... Gasly sí que es cierto que por experiencia también y más años en el equipo se adapta más al coche y a veces exprime un poco más el rendimiento del monoplaza y en Spa, por ejemplo, dio un poco la sorpresa haciéndose macro trenecito que aguantó toda la carrera y acabó sumando un punto. Aquí con los problemas de balance que llevan teniendo ya desde hace bastantes carreras, presumiblemente
teníamos un poco claro que iban a sufrir. Siempre cabe esa esperanza de que, pues a veces cualquier equipo da con la tecla y el coche, como decíamos antes de Aston Martin, ni ellos acaban de entender por qué, el coche funciona y están ahí. Que por cierto, Aston Martin, se me ha olvidado decir que ya es oficial que Enrico Cardile, se ha unido al equipo. Ya oficialmente, como que confirmadísimo. Sí, sí. Después de todo este año que habían tenido que esperar porque Ferrari había reclamado el periodo de gardening y tal, como que ya desde hace unos días ha sido oficial, ya lo he visto en prensa, como que en teoría creo que era el 17 de julio, pero como que no había habido una confirmación oficial. Ahora sí que ya parece que ha entrado al equipo. Espero que nadie esté diciendo que este buen resultado del equipo ha sido porque Cardile lleva 2 tardes oficialmente en Aston Martin. Bueno, hay gente para todo. Hay gente para todo. Sí, sí. Y bueno, ya hemos repasado realmente todo. Lo último que nos queda repasar, que lo voy a hacer más rápidamente porque suele ser la parte que hago con Jordi de ver nuestras predicciones. Y como ha sido tan desastroso todo en general, voy a pasarlo muy por encima. Solamente ha acertado Jordi la P4 de Leclerc. Ha sido... A mí Leclerc me ha fastidiado las apuestas todo el fin de semana. Porque había puesto pole de Piastri y la hace Leclerc. Y había puesto a Leclerc tercero y Leclerc se acaba hundiendo a la cuarta posición. Y digo, mira, dentro de lo trágico que había podido ser, menos mal que Jordi tampoco ha dado ni una. Y nos vamos al parón de verano con Jordi 14 aciertos, yo 22. Así que me voy como campeón a las vacaciones. No sé si Jordi estarás viendo esto. Pero ¿qué quieres que te diga? Espabila, chaval. Y después... Todo positivo para ti. No. Yo todo positivo. Y creo que no nos hemos dejado nada por repasar. Ya hemos estado un buen rato aquí de chapa interesante al respecto de todo el Gran Premio de Hungría, que me vas a reconocer que después del Gran Premio de Mónaco, que fue un Gran Premio muy difícil de rascar, este sí que ha tenido bastantes más cosas. Hostia, y tantas cosas. Mira, he podido tirarte por tierra tu positivismo con Alonso. He criticado a Hamilton. He tenido el placer de ver a Verstappen pagar por media tabla. O sea, casi veo un besito Piastri-Norris en pista. evidenciando el buen rollo de esta nueva generación de pilotos. O sea, este Gran Premio estupendo. Y ya con las estrategias, bueno, o sea, ojalá todos fueran así. Pues sí, ojalá. Pues lo vamos a dejar por aquí. No queda nada por repasar del post del Gran Premio de Hungría. Ahora no tenemos carrera hasta final de mes. Ya sabéis que hay como... Para el que ha llegado hasta esta parte de este pedazo de chapa de hora y media, no hay carrera hasta final de agosto, donde se correrá el Gran Premio de Países Bajos a Zandvoort, que ya habrá previo cuando toque. No sé si haré en algún momento con Jordi un análisis o comentando cómo han sido los pilotos. Ya veremos. Ya veremos por si se sube algo más de contenido de lo que queda. Si no, nos vemos por aquí las caras al que esté viendo esto. Nos vemos en 3-4 semanas en el previo del Gran Premio de Países Bajos. Y, Tomeu, te dejo despedir. Nada, haré que Jordi no pueda aparecer más veces. Así puedo criticar a Alonso un poquito más. Y nada, el resto, un placer. Pues ya estaría. Chao.